Muy buenas chicos, hoy vamos a hablar de las propiedades textuales. Propiedad textual lo serás tú. ¿Qué es esto de las propiedades textuales? Esto de las propiedades textuales no es nada más y nada menos que ver cuáles son las características que tienen que tener los textos para que entero en sí tenga pues un sentido, tenga coherencia, se sepa que todo es parte de un mismo bloque y que no es un copia-pega de esto que se hace muchas veces, por ejemplo, por internet y tal. Para que un texto, para que se vea que tiene pues eso, su cuerpo, que están relacionadas unas cosas con las otras y demás. Vamos a ver cuáles son esas características, ¿vale? Un texto tiene que tener adecuación, pues precisamente que ese texto es adecuado, que se adapta a la situación en la que se da ese texto, en la que está ese texto. Según la intención comunicativa que tenga ese texto, según la intención de quien ha escrito y redactado ese texto, pues cumplirá con una u otras funciones comunicativas. Todo texto tendrá un registro. ¿Qué es el registro? El registro deberá adaptarse al tema tratado, al receptor, al canal, a, como hemos dicho antes, la intención comunicativa de quien habla. Los registros pueden ser formal o informal. En el registro formal se utiliza un lenguaje más cuidado, se cuidan más las formas, oh yeah. Un vocabulario más rico y preciso, como con un mayor nivel. Sí, claro, un contexto formal es aquel en el que todo lo que tú estás diciendo está perfectamente conexo y se entiende en cualquier circunstancia, en cualquier ámbito y nivel académico y cultural. Que tú puedas querer ir a asistir o en el que quieras ir como público, espectador o cualquier persona con la que te cruces que siempre tenga algo importante que decirte. El informal, el registro informal es un poquito, tú sabes, ¿no? Una cosita así más de aquella manera, ¿no? En el informal abundan las imprecisiones léxicas, se utiliza un... ¿Qué se utiliza, tío? Se hace un uso del lenguaje más expresivo, es un tipo de comunicación más familiar, más cotidiana, más llana, hay más repetición de las palabras. Lo que te digo, una cosa así más informal, su propio nombre lo indica, ¿vale? Que te quería yo decir a ti que era lo que te iba a decir yo. Sí, tú sabes lo que es eso, que estuve el otro día por ahí con mi coleguita, estuvimos por ahí en la playa de cachondeo, nos pasamos bien, tú sabes lo que, vamos, lo típico, ¿no? Lo típico, el cachondeo y, hasta luego. Un texto debe ser coherente. Para que sea coherente tiene... Un texto debe ser coherente. Para que sea coherente tiene que haber conexión entre los distintos enunciados de ese mismo texto. Tiene que llevar un orden. ¿Cómo lo llevamos? ¿Os estáis enterando? Yo tengo una duda. ¿Cuánto falta para el verano? ¿Cuánto faltan para las vacaciones? ¡Ole! En un texto coherente se identifica fácil... En un texto coherente se identifica fácilmente cuál es el tema principal. Las ideas se presentan de un modo organizado, que sea claro, que se identifique qué viene antes y qué viene después. Y hay una lógica en la manera en la que se relacionan entre sí los diferentes enunciados. Para ello tiene que haber cohesión. La cohesión es la propiedad del texto que permite que haya conexión entre los diferentes enunciados, que estén conectados entre sí. Los elementos dentro del mismo texto tienen que ir ordenados de tal manera que el receptor, que quien está recibiendo esa información, entienda perfectamente qué es lo que se está contando ahí. Esto se hace mediante conectores discursivos y referencias internas. ¿Qué son los conectores discursivos? Qué bonita palabra. Oh. Son palabras... ¡Ah! Los conectores discursivos son palabras que relacionan las ideas o los enunciados dentro del mismo texto. Los hay de diferentes clases. Por ejemplo, de orden se podría decir en primer lugar, para comenzar, en segundo lugar, a continuación, por último, finalmente. Todos esos serían de orden. De contraste, sin embargo, no obstante, aunque... Y de explicación. Por ejemplo, es decir, o sea, ya sabes, cosas así, me imagino que serán, ¿no? No sé, por ahí. Otro mecanismo de cohesión dentro de los textos son las referencias internas. Las referencias internas es hacer referencia a algo que ya se ha dicho dentro del mismo texto, es decir, referirnos a algo que ya está dentro de ese texto de lo que ya hemos visto antes. Sí, ¿no? ¿Que no? ¿Que no? Algunos de estos mecanismos, por ejemplo, son la repetición. Profe, ¿lo puede repetir? Sería repetir una misma palabra o una misma estructura de manera de hablar dentro de las palabras, el significado de algo, una estructura gramatical. Para esto se utilizan los hiperónimos. ¿Qué era un hiperónimo? Espera. ¿Hipero qué? ¿Hipero qué? Un hiperónimo era una palabra que englobaba el significado de varias. Por ejemplo, si yo te digo la palabra color, es un hiperónimo, digamos que es una bolsa grande que engloba otras palabras pequeñitas dentro de esa bolsa. La palabra color es un hiperónimo que englobaría a los
hipónimos rojo, azul, verde, amarillo. El hiperónimo semana, que sería una bolsa grande, englobaría a las palabras lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Hiperónimo semana, hipónimo los días de la semana en sí. Ah, vale. A mí me gusta el hipónimo viernes por la tarde. También está, siendo precisamente casi que lo contrario a repetición, la elipsis. ¿Qué es la elipsis? Cuando omitimos, cuando quitamos alguna información porque damos por hecho que el receptor ya la conoce porque viene en el mismo texto. Y también tenemos la sustitución, que es cuando se quita una cosa y se pone otra, se sustituye una cosa por otra dentro del mismo texto. Pues yo creo que con esto, listo. Me voy que tengo que tender una lavadora.